Frecuencia Crística, podcast movidos por la fe. Es un espacio de conversación en base a las enseñanzas de Cristo Dios, para toda persona de fe con inquietudes espirituales. Desde San Fernando, zona sur. Hola amigos y amigas, les queremos dar la bienvenida a este 6º capítulo de la Frecuencia Crística, podcast movidos por la fe. Bueno, nosotros somos parte del movimiento de fe crístico Zona Sur. Estamos acá en San Fernando. Estamos con María Luisa, María Paz, Carlos y Catalina que les habla. Y el día de hoy, en este capítulo, vamos a hablar de los 3 yo. ¿Se acuerdan que en el 2º capítulo de la Frecuencia Crística hablamos que Cristo hizo un cambio rotundo en la condición espiritual del hombre? Y dentro de eso, Él restaura el espíritu en nosotros. Desde esos hechos, nosotros quedamos en una condición de tridimensionalidad. Por ende, hoy día tenemos cuerpo físico, mente, alma y espíritu. ¿Qué son estos 3 yo? De eso vamos a hablar ahora. Para empezar, vamos a hablar del cuerpo físico y la mente que conforman una de estas 3 dimensiones. Debemos entender que todo el cuerpo piensa, todo el cuerpo es el sistema biológico carnal, la carne. Entonces, todo el cuerpo razona, procesa información, cada una de nuestras células, nuestros órganos, están diseñados para funcionar de manera integral y procesar toda la información necesaria para poder vivir en este mundo. Este cuerpo nace, crece y finalmente muere. Por tanto, la mente es todo el sentido integral de la biología humana y es la parte que piensa y razona. Por tanto, todo está ligado. Por otra parte, tenemos el alma, que son los sentidos, los sentimientos, las emociones, tanto en lo positivo como en lo negativo. Puedo sentir alegría, miedo, tristeza, ira incluso. Un ejemplo en lo positivo podría ser cuando tienes ya a tu niño, eres papá por primera vez y lo ves dando sus primeros pasos y eso te genera una plenitud interna, Un gozo. Que te llena, exactamente. Y por otra parte, en lo negativo puede ser cuando yo busco esas sensaciones de manera quizá irresponsable. Un ejemplo claro, cuando, no sé, caemos en las drogas Claro. o en el alcohol de forma de encontrar esa satisfacción. Como ese goce. Entonces ahí finalmente lo que estamos haciendo es un daño al cuerpo también. Exactamente. Y tenemos el espíritu, que es esa porción de Dios viviendo en nosotros. Ya nosotros antes este espíritu lo habíamos perdido y gracias a Cristo ahora todos tenemos un espíritu en nosotros. Y este espíritu es nuestra llave para poder relacionarnos con Cristo. Así, nuestro cuerpo es nuestro templo, es el templo en donde se encuentra nuestro espíritu. Y así poder abrir esa llave y relacionarnos directamente con Cristo. ¿Cuántas veces tuvimos manifestaciones del espíritu y no nos dimos cuenta? A mí me pasaba cuando chica que en situaciones de conflicto o en ciertas tomas de decisión que consideraba importante, yo siempre me arrancaba el cerro porque vivía en el campo y me ponía a reflexionar, a conversar conmigo misma, o me encerraba en una habitación donde nadie me molestara y ahí tomaba las decisiones y siempre había algo en mi interior que me decía, me entregaba claridades y que yo no sabía qué era en ese entonces, y después supe que era el espíritu en relación con Cristo, con Dios. Entonces eso lo hacía pequeña y en el tiempo dejé de hacer esas cosas de manera más frecuente, pero cuando estaba en la universidad también a veces tomaba mi espacio, viajaba para tomar estos periodos de reflexión, y entrando al movimiento supe que era mi espíritu. Ahí recién supe que era el espíritu en el fondo con el que dialogaba y por sobre todo que dialogaba con Cristo sin saberlo. Por medio de tu espíritu. Sí. ¿Qué pasa entonces si gobierna, por ejemplo, el cuerpo físico y la mente? Demos algunos ejemplos. Busquemos en lo cotidiano. Por ejemplo,
el cuerpo tiene la necesidad de descansar. Entonces, ¿qué pasa si yo, en este tiempo, sobre todo de invierno, de frío, yo ya descansé mis horas correspondientes, el cuerpo está bien, pero a la hora de levantarme, porque yo tengo un horario que cumplir, noto que estoy demasiado cómodo. Y me saco un poco el pie para el lado y noto que estoy tan cómodo, tan calentito, no me quiero mover de acá. Entonces yo, al dejar que el cuerpo tome dominio de esa situación, yo estoy incumpliendo con mis responsabilidades, que es salir a trabajar, que eso tengo un sustento y es parte de mi realidad. Entonces eso es como un ejemplo muy simple de cómo el cuerpo puede tomar gobierno de ti y puede afectar tus decisiones. Exactamente, claro. Y ahí juega un punto importante la mente porque están unidas. Exactamente. ¿Qué pasa entonces? ¿Y si gobierna el alma? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, no sé, pues si hay una persona que tiene una emoción y está enojado. Resulta que al estar enojado, que la emoción sabemos que dura solo unos segundos, pero la persona después lleva hechos concretos y anda enojado todo el día. Pero lo lleva en un estado permanente. Exacto. Entonces ahí eso es como el aspecto negativo de la emoción, ¿ya? Porque yo lo hago y lo hago que lo expando más tiempo, más de lo que es. Entonces eso ya sería como negativo, pero también desde el alma tenemos un lado positivo. Y el lado positivo es, por ejemplo, la relación con la naturaleza. Cómo nosotros nos tranquilizamos. Por ejemplo, a mí cuando me relaciono con la naturaleza o un atardecer, uno siente como paz. Entonces eso es también la emoción, pero de una parte positiva. El gozo del alma, como se dice. Exacto. Yo creo que ahí el problema cuando toma gobierno lo negativo del alma es no tener esa reflexión, el detenerse un poco a reflexionar para evitar las acciones negativas, porque como dices tú, la emoción en el fondo dura unos segundos y somos nosotros en el fondo que nos apegamos a esa emoción y la extendemos. Sí. Es importante de repente darse un minuto, detenerse, respirar. A mí me funciona porque cuando estoy un poco sobrepasado, me detengo, respiro, me aquieto un poco y vuelvo y retomo el problema para buscarle una mejor solución. Claro, pero por ejemplo, si actuaras así, ¿qué gobernaría? La emoción. La emoción. Porque claramente. seguiría actuando sin parar, reflexionar y llegar a esa quietud para tomar la decisión. Exactamente. Ahí, lo importante yo creo en ese aspecto es conocer nuestras emociones. Sí. Conocer qué cosas la desencadenan y qué tipo de emoción genera en nosotros para así poder ponerle esa claridad y ponerle en el fondo espíritu. Y el gobierno del espíritu, a diferencia de otros gobiernos, no segrega ni separa ninguna de las partes, sino que funciona como una unidad. Por eso cuando estamos bajo el gobierno del espíritu, todo funciona en unidad, ¿cierto? ¿Y cómo sería, por ejemplo, una emoción bajo el gobierno del espíritu? Estaría en armonía, ¿cierto? Una emoción natural. Eso es como el gobierno del espíritu. a diferencia de si gobierna el alma, que el espíritu tiende a ocultarse, se aparta. Exacto. Entonces no separa ninguna parte porque finalmente igual sentimos, igual nos emocionamos, ¿cierto? No es importante entender el concepto de armonía y no como que de los tres yo hay una parte que es la buena y hay otra que es la mala, sino que las tres funcionan en conjunto. No es que tengo que eliminar algo, por ejemplo, no es que yo solo espíritu y voy a eliminar mi alma, no, porque tengo que ahí poner luz en eso que es negativo o también fortalecer lo que es positivo. Entonces, a partir de lo que hemos conversado hoy, ¿cuál de estos yo te gobierna? Para complementar, vamos a leer un pequeño extracto de nuestro manifiesto crístico que está en la página web www.movimientocrístico.org, que lo pueden descargar de forma gratuita, y específicamente vamos a leer el punto 4 de los 10 preceptos
que dice lo siguiente. Hay decisión y opción cuando el ser discierne las cualidades de su persona, sin excluir nada de sí mismo, cuerpo, mente, alma y espíritu, esencialmente espíritu, y una vez comprendo el sí mismo en sus dimensiones e importancia, por fin se opta y elige al gobierno del espíritu, porque el único centro que no excluye a ninguna otra parte del ser es precisamente el gobierno del espíritu. Por el contrario, el absoluto gobierno del alma apaga, inhibe y condiciona la fuerza real del espíritu. El centro de la mente suele postular al absolutismo intelectual y a descender por los laberintos del oscuro. El cuerpo debe ser cuidado y mantenido en salud, pero jamás debiera convertirse en el sentido mayor de la propia existencia. En tanto, el gobierno del espíritu eleva y purifica el alma, amplía la mente hacia lo macro y universal, sabiduría, y armoniza el cuerpo. Entonces, para concluir, sabemos que desde Cristo somos seres tridimensionales, que tenemos un cuerpo físico, mente, un alma y un espíritu. ¿Por qué ustedes, personas de fe, deben conocer esto? Porque nosotros debemos funcionar como una unidad. Y es el espíritu quien debe guiar nuestras formas de pensar, de decidir y de sentir. Porque sabemos que desde Cristo, que nos entregó la llave del espíritu, podemos optar a la resurrección. Y entre más cerca estamos de nuestro espíritu en relación con Cristo, mejor calidad de resurrección vamos a tener. Por eso enseñamos los 3 yo, para que cada uno se conozca a sí mismo y pueda relacionarse desde el espíritu. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Para eso tenemos herramientas que las vamos a ver en un siguiente capítulo de Frecuencia Crística Podcast. Movidos por la fe. Los invitamos a visitar la página del Movimiento de Fe Crístico, www.movimientocrístico.org. Ahí van a encontrar toda la información que necesitan. También los queremos dejar invitados a los talleres y a las charlas explicativas que estamos dando durante todas las semanas. La información va a aparecer en la descripción y pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales para así este mensaje le pueda llegar a mucha más gente que anda en esta búsqueda espiritual. Las redes también van a estar en la descripción y sería todo por ahí. Entonces les queremos dar las gracias por poder vernos, escucharnos, y nos encontramos en un nuevo capítulo de la Frecuencia Crística. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.